A ver, en cuanto a la tarea que me acaba de mencionar el señor Ron, es evidente que muchos de ustedes todavía no la han entregado. Son poquísimas las personas que han entregado la tarea hasta la fecha en donde habíamos indicado. ¿Qué Inclusive tarea le La, hice? la del la parte video. final de lectura, Ah, ok. es decir, la Pero le que hice, tienen que entregar. Entonces, algunos todavía no la han hice. entregado. Dígame, Ariana. Chelita no había hablado con usted sobre esa tarea. Reducir la tarea, pero A jamás ver si es terminarla. que llegamos a una solución. Ya está la solución llegada. La solución era que no iban a hacer el resumen, iban a hacer solamente el resto de actividades que estaban ahí detalladas, que no les tomaban más. Solo era la foto y el dibujo, ¿verdad? Dígame, señor Roby. Solo era la foto y el dibujo. Solo era la foto con O el el color. y la frase que hicieron con su familia. Eso era todo lo que tenían que hacer. Ah, ya. Exactamente. Entonces solo era cuestión de que abran la publicación y que lean las instrucciones, ahí estaba clarito lo que tenían que hacer. Así que si hablo conmigo Chelita, se quita la parte del resumen y quedó solamente lo de la fotografía que no ha sido entregada por muchos, sino Ya, solamente gracias. 3 o 4. El resto no entregó la tarea a tiempo. Ahora, si consideramos lo que acaba de mencionar el señor Ron, que en su caso tiene varios problemas con su internet, pues tampoco es que vamos a ser inaccesibles. Por eso todavía no les he enviado un correo a sus papás que dije que no han entregado la tarea. Entonces estoy esperando que hasta el día de mañana traten de entregar la tarea. ¿Será posible? Dicen, yo ya tengo hecho, pero estoy teniendo igual problemas con subir a la plataforma. Aquí está todo. Pero estoy teniendo problemas, o sea, no me deja subir las fotos, no sé por qué. Como que, Por eso, no sé. hasta el día de mañana en la tarde, entonces vayan revisando su internet, vayan viendo qué es lo que sucede y cómo pueden solucionarlo. Si siguen teniendo inconvenientes, escríbanme, díganme, profe, sabe que no puedo subir entre alguna otra cosa, pero la tarea estaba hasta el día viernes. Entonces voy a esperar hasta el día martes que vayan subiendo ya la tarea. Eso en cuanto a la tarea de la lectura. A ver, una de las personas que ya realizó la tarea, de acuerdo a lo que yo revisé en la mañana, es el señor Escobar. Entonces, señor Escobar, antes de empezar la clase, compártanos un poquito de su experiencia, cómo le fue con la tarea, fue muy difícil, imposible. Señor Escobar. Y Gaby también, tengo su tarea. A ver, Gaby, coméntenos qué tal la tarea. ¿Qué le comento, Liz? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo de las personas de su familia con las que usted trabajó? La literatura ecuatoriana en sí sí es buena, solo que como que no, en el Ecuador no hay el hábito de leer, por eso no se conoce sobre muchas obras de los ecuatorianos. Exacto, muy bien, Gaby. Entonces recuerden que esos eran datos que ustedes iban a compartir con los miembros de su familia para luego elaborar la frase. Hay varias frases, hay frases que están bien elaboradas de algunos de los otros cursos. Las suyas todavía no las he revisado porque aún no me han subido la tarea, pero tengan en cuenta que era una frase de apoyo hacia un escritor ecuatoriano, para que continúen escribiendo a pesar de que nuestra literatura no es tan mercantil. Entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente. En este momento voy a programar un test en el Classroom. Entonces, por favor, ingresen en su Classroom a la clase de lengua y literatura. Ingresen, por favor, a su Classroom y van a encontrar un test. ¿Ya lo vieron? Listen, Dígame. yo estoy utilizando el Zoom desde mi teléfono y para poder salirme y seguir escuchando la llamada tengo que apagar la cámara. ¿No hay problema? No, necesito que completen el test. Entonces, en este momento ustedes deben haber ingresado a su Classroom, tercero C, lengua y literatura. Entonces, dentro de donde dice portafolio, entrega de evidencias de trabajo realizado, está esta actividad que dice refuerzo taller individual. Entonces, cuando ustedes abren esta actividad, aparece un cuestionario. Dice cuestionario de unidad 5. Por favor, abran este cuestionario.
y lean las preguntas que tienen planteadas. Son las 8:30. Hasta las 8:40, es decir, en 10 minutos, vamos a proceder a revisar las respuestas de este test. Entonces, por favor, la única instrucción que necesitan es leer de forma detenida. Hay preguntas que necesitan más de una respuesta. Para ello necesitan leer lo que se les está solicitando. Lean bien, por favor. Entonces, en este momento empezamos el test. Necesito que la mayor parte tiene que tener su cámara encendida para ver la respuesta, cómo lo trabajan en el test. Quien no tiene su cámara encendida, ya dijimos que 2 menos. Vayan trabajando su test, por favor. Son 10 preguntas en relación a lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Lean bien. El único requisito es leer bien. Ahí mismo están las respuestas. Busquen palabras claves y traten de leer bien. Varias preguntas con más de una respuesta. Vayan trabajando el test. Lean bien todo lo que hemos revisado en las clases anteriores. Si encuentran algo que digan que tienen revisado, entonces pregúntenme. Si por si acaso encuentran algo que no hemos visto. Señor Brizoto. Aquí dice presente. Sí, ya lo vi. Listo. Entonces, lean bien. Y si tienen alguna duda, pregunta o alguna cosa, avisen. De ahí todo es lo que está, todo lo que está en el test, Profe, es lo que revisamos. ¿hay preguntas con doble respuesta? Sí, hay varias preguntas con doble respuesta, señor Robin. Lean bien cada pregunta. Da la misma clave. Si pregunta cuál, es una sola respuesta. Si hay cuáles, varias respuestas. 2 respuestas, en este caso. Dice, por ejemplo, y en una pregunta que son de 2 respuestas y respondemos solo una, ¿sí contaría como que está bien o no? Hasta donde tengo entendido, solo cuenta los totales. Pero después yo abro los cuestionarios y los reviso. Así que vayan respondiendo. Solo lean bien. Lean bien, que donde sean 2 respuestas, se señalen las 2 respuestas. Y es una que se señale bien. Lean bien. Todo es lo que revisamos en clases anteriores. Así que si leen bien, no hay inconveniente. Y está facilito el test. Igual si encuentran cosas que no hemos revisado, entonces díganme, esto no vimos, entonces no puedo responder para revisar. Lice, no habíamos visto el uso de la Z. Lisa, una pregunta también. Dígame, Martín. Lo que dice, o sea, si se refiere a algo de abundantes conjunciones, ¿significa que al principio se repite lo mismo? No. Recuerden que habíamos visto que una conjunción es la palabra que cumple la función dentro de la oración unir. Es decir, todo lo que esté dentro de los marcos conjunción es, por ejemplo, y, pero, como, para unir, para enlazar. Eso es una conjunción. Ya, Lisa, gracias.
Y en cuanto a lo de la Z, solamente son reglas generales, entonces no hace falta nada específico. Solamente es cuestión de revisar cuál sí está bien escrita y cuál no. Y hay que recordar ciertas cosas, por ejemplo, que hay cambios de singular a plural. Entonces ahí están las claves para responder a esas preguntas. Vamos chicos, tienen 3 minutos para terminar. Son solo 10 preguntas. Profe, si ya acabamos, le ponemos en enviar. Sí, si ya terminaron, envíen el test. Vayan terminando el test y envíenlo, por favor. Profe, ¿puede esperar unos 5 minutitos? Mi internet está lento. ¿Puedo esperar? Sí, puedo esperar. Vayan completando. Lean bien, por favor, las preguntas. Luego hacemos una revisión general de su test y recordamos varios conceptos que hemos aprendido desde el principio. Entonces, lean bien. Y cuando ya terminaron, envíen las respuestas, por favor. Quien ya vaya terminando el test y ya vaya enviando las respuestas, por favor, hay una opción que dice levantar la mano. Pues levante la mano para saber quién ya va terminando. Sí, por favor. Entonces vayan terminando el test y pongan levantar la mano. Gracias, señor Pozo.
A ver, mientras van terminando los demás chicos, les voy a contar qué vamos a hacer la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hacer un trabajo en equipos. Es decir, para la siguiente semana necesito que tengan una hojita de papel bond y un marcador para hacer la actividad en equipos. Y que revisen las normas de ortografía. Entonces vamos a hacer una actividad en equipos. No se olviden. Si no leen la publicación, entonces desde ahorita les aviso. Necesito que tengan una hoja de papel bond y un marcador para la semana que viene trabajar. Mientras vayan terminando. Ya nos faltan pocos. Que terminen el test. Tienen 2 minutos para terminar el test. Y de ahí empezamos a hacer el refuerzo de esto. ¿Listo? ¿Terminado? ¿Hay alguien que aún no termina? Ya. Entonces, vamos a hacer ahorita la partecita del refuerzo. Aún no acabo, profe. Disculpe la demora, es que yo también tengo el internet. Ya, señor González, tiene un minuto. Pero me faltan dos, profe, me faltan dos. Esté tranquila porque me faltan dos. Disculpe, señor González, por favor. Ya sabe que uno es cráneo, profe, ya sabe que uno es cráneo. Ok, listo. A ver, vamos a empezar a hacer un refuerzo rapidito de lo que hemos hecho y vamos a ir corrigiendo con ustedes el test. Entonces, primero vamos a hacer un recordatorio. A ver, recuerden que nosotros hemos aprendido una serie de conceptos al inicio del año y esa serie de conceptos todavía la continuamos utilizando, entonces vamos a hacer un refuerzo rapidito y vamos a recordar esos conceptos. Otra cosa, de hoy en adelante voy a ir acumulando sus participaciones. La persona que más participaciones acumule va a tener un beneficio extra en el examen quimestral. Entonces, si necesitan participar, ahí hay una opción que dice levantar la mano. Esa misma opción la van a utilizar para participar. Quien más puntos acumule, tiene beneficios en su examen quimestral. Vamos a hacer un refuerzo. Esta clase es facilita de ganar puntos porque son temas que ya hemos visto y solamente vamos a recordarlos. Entonces, cuando habíamos hablado de la asignatura al inicio del año, habíamos visto que dentro de la asignatura íbamos a revisar varios contenidos. Por ejemplo, la parte de la literatura está relacionada a las figuras literarias. En la parte de la lengua habíamos visto varios conceptos como semántica, habíamos visto también que era la ortografía, habíamos visto también que era la sintaxis. Entonces habíamos visto todos estos conceptos, los habíamos visto al inicio. Ahora, vamos a empezar a recordar estos conceptos. Por ejemplo, ¿cuál era el concepto? ¿Qué era una figura literaria? Cuando nos pregunten a nosotros qué es una figura literaria, ¿qué es lo que vamos a responder? ¿Quién se acuerda? A ver, Fernanda, ¿qué es una figura literaria?
Es, sirve para hacer sutiles las expresiones, es subjetivo y sirve para embellecer las expresiones. Exacto. Muy bien, Fer. Entonces, las figuras literarias, acuérdense que servían para embellecer el lenguaje o para embellecer las expresiones que cotidianamente utilizamos. Bien. Luego habíamos visto este concepto de semántica que nos viene siguiendo desde el inicio del año. Entonces, ¿quién recuerda a qué nos referíamos cuando hablábamos de semántica? Cuando habíamos... Es el significado de la palabra. Señor Robbie. Sí, Dígale el quitando la mano. significado de la palabra. Exacto, muy bien. Entonces era la disciplina cercana al lenguaje que se encargaba de estudiar el significado de la palabra. Y dentro de la semántica habíamos visto varios grupos de palabras. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando hablamos de semántica, ¿de qué hablamos? Las homógrafas, las homónimas. Exacto, homógrafas, homófonas, los sinónimos, los antónimos, estaban dentro de lo que se refería a la semántica, es decir, el significado de la palabra. En las semanas anteriores habíamos revisado también el tema relacionado a la ortografía. ¿Qué es la ortografía? ¿Qué era la ortografía? ¿Qué es la ortografía? Fernanda. Yo, profe, yo quiero participar. A ver, señor González, Esta, ¿qué es la ortografía? Yo, Dígame, señor González, ¿qué es la ortografía? la ortografía, profe, es la forma correcta de escribir un texto. Ya, no tanto un texto, señor González, es algo más específico, pero está bien la idea en general. A ver, Fer, ¿qué era la ortografía? es la forma correcta de estructurar y de escribir las palabras. Exacto, muy bien. La ortografía es una disciplina normativa que nos indica cómo se escriben de forma adecuada las palabras. Entonces, eso era la ortografía. Y cuando habíamos hablado de ortografía, revisamos 5 letras en específico, o 4. ¿Cuáles de esas letras fueron las que revisamos en las semanas anteriores? Reglas ortográficas, ¿de qué letras aprendimos? Gaby. Vimos el uso de la letra B, la V, la C, la S y la Z. La C, la S y la Z. Muy bien. Entonces, esas reglas ortográficas las aprendimos en las semanas anteriores. En este test que ustedes acaban de rendir, habían 2 preguntas relacionadas a esto de la ortografía. Entonces, en este momento vamos a irnos al test y vamos a revisar cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, esta es una de ellas. Dígame, Ariana. Dicen, va a haber una recuperación de este cuestionario. Recuperación ahorita. Aprovechen, ganan puntos, ahí recuperan sus notas. A ver, Ya. entonces, de la primera pregunta decía, selecciona los grupos de palabras correctamente escritas. Para ello, recuerde las normas ortográficas aprendidas. Entonces, en estos grupos de palabras, ¿el uso de qué está expuesto? ¿Será de la C, de la S, de la Z? ¿De qué está? De la B y de la V. Exacto, Fer, muy bien. De la B y de la V. Entonces, para seleccionar las respuestas correctas, vamos a tener que recordar ciertas normas ortográficas. Por ejemplo, habíamos visto que la terminación vir se escribía con V, o que también era una excepción. Entonces, vir está incorrectamente escrita aquí, por lo tanto, esta está mal escrita y quedaba descartada solo por esta palabra de aquí. Y luego, si veíamos la derivación de hervir es hervido, que también está mal escrito aquí, quedaba descartada esta. Entonces, las respuestas correctas eran estas 2 de aquí, que cumplían con las normas ortográficas que habíamos visto, como por ejemplo la de los prefijos bi, bis, etcétera, las terminaciones en bundo, en aba, las sílabas en bu. Entonces, esa era la opción correcta que ustedes debían seleccionar. Dicen, está mal su cosa. ¿Cuál? No, olvídalo. Recuerden que tenían que seleccionar las que estaban bien escritas, no las que están mal escritas. Sí. Luego tenían otra pregunta encaminada a la ortografía, que es esta de aquí. De entre el siguiente grupo de palabras determines las que no están correctamente escritas. Aquí sí señalamos las que no están correctamente escritas. Y vamos al uso de la C, S y Z. Entonces, lápiz individualmente está bien escrito, pero al transformarse en plural, cambia por la C. Entonces, esta era una de las que debían seleccionar porque está mal escrita.
¿Y cuál era la otra que está mal escrita? Pintoresco. Muy bien, Carlita. Pintoresco. Está mal escrita porque ahí debería estar la S. Bien, Carlita. Esas dos en cuanto a la ortografía. Luego, el restante de preguntas, las 8 preguntas restantes eran encaminadas a las figuras literarias. Pero, inicialmente tenían una pregunta que decía, de entre la siguiente lista de opciones, seleccione la que define a lenguaje literario. Y recuerden que el lenguaje literario antecede a las figuras literarias. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta de esta pregunta? La que se encarga de embellecer el lenguaje De o embellecer. encargado de embellecer las expresiones. Exactamente. La respuesta correcta era encargado de embellecer expresiones. ¿Por qué no las demás? Porque hacer más claro el lenguaje, eso pueden hacerlo con otro tipo de definiciones. Aquella que se utiliza para escribir poesía, no siempre el lenguaje literario se utiliza en la poesía, también se utiliza en la prosa, y aquel que se utiliza para mejorar expresiones hace referencia a lo oral, y estamos en el marco de lo escrito. Por eso esta era la respuesta correcta. Muy bien, señor Robin. Listo. Ahora sí vamos a trabajar con el resto. Selecciona las respuestas correctas. ¿Qué tipos de anáforas? ¿Cuáles son los tipos de anáforas existentes? ¿Qué era una anáfora? Gaby, ¿qué era una anáfora? La repetición de una palabra al inicio de una estrofa o en el verso también. Exacto. Entonces, ¿cuáles eran las dos que debíamos seleccionar en la estrofa y en el verso? Eran las dos que debíamos seleccionar. En cuanto a las anáforas, que eran las repeticiones al inicio. Luego decía, de entre la siguiente lista de figuras literarias, seleccione la figura literaria correspondiente al siguiente ejemplo. Sus manos semejantes al algodón. ¿Qué era esto? ¿Qué es? ¿Es un ejemplo de qué? Fernanda. De símil. Es un ejemplo de símil, porque recuerden que el símil consistía en hacer una comparación, pero utilizando un nexo un tanto más extenso, es decir, no el de, no el es, sino el igual a, semejante a, como, etc. Entonces, este nexo nos hace ver que es un símil. Entonces, en este caso, su figura literaria era un símil. Bien, Fer. Verán, chicos, que todos tienen la misma oportunidad de participar, y las únicas personas que participan son las mismas de siempre. El siguiente ejemplo pertenece a la roja sangre derramada por nuestros héroes. ¿Qué figura literaria era? Epíteto. Exactamente. A ver, Gaby, ¿por qué era un epíteto? Porque hace alusión a un adjetivo característico del objeto. Exacto. Pues la sangre es roja. Bien, Gaby. Entonces, recuerden que los epítetos eran remarcar características evidentes. Por ejemplo, roja sangre. Inclusive el orden en el que estaban distribuidas las palabras nos hacían pensar que era un epíteto. Primero está el adjetivo y luego el sustantivo. Bien, Gaby. Dice, selecciona la respuesta correcta. Los trabalenguas son un ejemplo de... ¿Qué figura literaria? Aliteración. Exacto, muy bien, señor Layana. Son ejemplos de aliteración. Porque las aliteraciones, ¿qué eran? ¿Qué era una aliteración? Son la repetición de sonidos. Exacto, muy bien, Camila. La aliteración era repetir un mismo sonido. Inclusive acuerden que habíamos hecho ejemplos de los que ustedes se acordaron de ciertos trabalenguas que aprendieron en la escuelita. Y ahí vimos que se repetían ciertos sonidos. Bien. Entonces era aliteración. La respuesta aquí es aliteración. Continuamos. El siguiente ejemplo pertenece a: entonces el sol sonreía al verte. Personificación. Bien, señor. Personificación. Chao, profe. ¿Qué era la personificación? Ah, profe. Personificación. Señor Layana. Características humanos a objetos. No, ya dije yo. Que tiene, una cosa tiene propiedades humanas. Exacto, muy bien, que se le Una cosa dice. humanas a objetos inanimados. Muy bien. Una figura. ¿Y cuál era el otro nombre de la personificación? Personificación o... Prosopopeya, creo que.
Exacto. Muy bien, señora Diana. ¿Cuál es la figura literaria que usa de forma abundante las conjunciones? ¿Cuál es? Anáfora. Polisíndeton. Oso, gracias. ¿Cuál será? Polisíndeton. Exacto. Anáfora. Es un Era Polisíndeton, estoy diciendo. Polisíndeton, bien, chicos. Ya dije, ¿verdad, profe? Era una Ya le dije. Listen, yo dije. Sí, tranquilo, ya no sé. ¿Qué era una conjunción? Ay, muy bien. ¿Qué era una conjunción? Para Termina o sea, tiene las mismas terminaciones. A ver, la pregunta es ¿qué era una conjunción? Y recordemos que las conjunciones Lo que se utiliza para Unen dos elementos de palabra igual con otra valor. dicen, son como nexos. Yo dicen, unen elementos de algún No, dicen, yo ya dije. a subordinantes. Silencio. Ya dije. Luego, y la última pregunta decía, el siguiente ejemplo, a Dios le pido, ¿a qué figura literaria pertenece? Hiperbatón. Hiperbatón. Exacto, muy bien. Hiperbatón. ¿Por qué era un hiperbatón, señor Ron? Porque es una exageración. No, hipérbole es una exageración. Ah, no, perdón, me equivoqué. Esa es la hipérbole. Yo, listen. A ver, Ariana. Altera el orden de la oración. Exacto, muy bien. Oye, a mí me preguntó. Y si reordenamos la oración, señor Ron, ¿cómo quedaba la oración reordenada? Es decir, ¿cómo quedaba bien estructurada la oración? ¿Cómo, profe? No la escuché. Habíamos dicho que la hiperbatón consistía en volver a ordenar la oración y generar otra que tenga sentido. Por ejemplo, esta de a Dios le pido, ¿cómo se puede reordenar? Y que siga teniendo sentido. Pido a Dios. Exacto. Muy bien, señor Ron. Excelente. Ahora, antes de terminar este tema de las figuras literarias que ya habíamos hecho inclusive con el análisis de la poesía la semana anterior, vamos a adicionar una última figura literaria. A esta le vamos a denominar onomatopeya. Y esta recuerden que ya la aprendieron en la escuelita. Entonces, una onomatopeya era similar en escrito el sonido del objeto en la realidad. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser ejemplos de onomatopeyas? Piensen. Fernanda. Como cuando dices cosas así de pum, cham, cosas así como el sonido de los sonidos. Exacto, muy bien. Entonces, las onomatopeyas consisten en similar los sonidos de la realidad. Entonces, cuando nosotros observamos de este ejemplito de aquí en un escrito, ¿qué busca este ejemplo? ¿Similar qué sonido? No se ve, profe. Como el sonido de un golpe. A ver, espérenme. Este de aquí. ¿Qué sonido representa? Una abeja. Oveja. De una Abeja. Bien, señor Ron. Es el sonido de Oveja. Muy bien. Las abejas no hacen bebe. ¿Cuál puede ser otro ejemplo de onomatopeya? ¿Cuál puede ser? Piense, sí, es similar el sonido Sonido de un golpe. El sonido de un golpe, muy bien. Entonces, cuando nosotros lo observamos de este de aquí también, es otro ejemplo de es el sonido de la puerta. ¿Alguien más quiere dar su ejemplo de onomatopeya antes de terminar? El sonido como del aire, o sea, como cuando dices que está soplando, así, push. Ah, bien. Bien. Señor Ron. Crack. La piedra. Profe, el sonido de un gol. Crack. Bien, señor Ron. Bien, señor Bunces, también podemos similar el sonido de un golpe. Bien. Entonces, ese sería el tema de las figuras literarias. Para la siguiente semana, por favor, van a revisar las reglas ortográficas que hemos aprendido y van a tener en la mano una hojita de papel bond y una cartulina. Vamos a hacer una actividad en grupo.
Entonces, eso sería todo, muchachos. Me alegra mucho que se comporten mejor. Ahora sí ha sido un gusto verles. Profe, Dígame. a esta clase no hay que subirle nada, ninguna foto de nada. No hay que subir nada porque la evidencia es el trabajo del test que realizaron en los minutos iniciales. Entonces, Listen, ayuden en el cuestionario. Entonces, basta con el test. La nota del test es la nota de la clase de hoy. No, listen. Sí, profe. Que tengan una buena semana. Ayúdame a mí. Cuídense, chicos. Ya revise sus tests.